Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué rico que estén nuevamente aquí conmigo para que compartamos un ratico de historias. Soy Liliana y me siento muy feliz, bendecida y agradecida de tenerlos a ustedes, de que siempre estén aquí pendientes de cada historia. Ustedes de verdad que hacen posible muchísimas cosas, no se imaginan qué tanto. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora. Esta chica nos narra cómo su mamá se dio cuenta que su abuela estaba con su hermano. Sí, esto es tremendo enredo y de no creer. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico, que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Mi abuela quedó embarazada de mi mamá a muy temprana edad, solamente tenía 12 años y mi abuelo también estaba muy peladito. Aparte de eso, la familia de mi abuelo les dio la espalda completamente. Por lo tanto, mis bisabuelos fueron los que terminaron de levantarlos, a todos tres, a mi abuela, a mi abuelo y a mi mamá. Fue muy difícil al principio, pero lograron salir adelante. Mis abuelos duraron 10 años juntos. Después de 10 años, cuando mi abuela tenía 22 y mi mamá 12, decidieron separarse. Dice mi mamá que mi abuela, a raíz de esta separación, empezó a conseguir muchos novios, o por lo menos así les llamaba ella, pero en realidad eran como amiguitos, porque es que no le duraban nada. Mi mamá empezó a crecer y cuando tenía como 15 años, ahí fue donde todo empezó a tornarse como extraño con mi abuela. Resulta que cuando mi mamá tenía 15, tuvo su primer novio. Ese novio tenía 18 años, ¿cierto? Mi mamá, cuando llevaba a su novio a la casa, mi abuela era como desesperada. O sea, ella era como que no sabía cómo pararse, cómo pasarse, cómo mirar, cómo reírse, qué ofrecerle. O sea, mi mamá dice que era algo descarado. O sea, no se esmeraba ni siquiera en disimular. Y así mismo era con los amigos. No era solo con el novio. O sea, cuanto amigo mi mamá llevaba a la casa, mi abuela no sé qué le pasaba, pero era un alboroto ni el berraco. Y como estaba tan joven y tan bonita en ese momento, pues quién sabe qué era. Seguramente como se metió con mi abuelo desde tan niña, pues ya le hacía falta vivir ciertas cosas, solo que las estaba buscando en el lugar que no era y de la forma que no era. Así siguió pasando el tiempo y luego mi mamá conoció a mi papá. Ya la cosa iba más en serio, ya se sentía enamorada, ya pensaban en una familia, en estar juntos, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que mi abuela también intentó meterse con él, pero a diferencia de los demás, mi papá le contó a mi mamá lo que mi abuela le decía, cómo se le insinuaba, que le cogía la mano cuando le pasaba de pronto los platos de comida en la casa, que de pronto estaba por ahí sentada en un vestido y de repente, no sé, abría sus piernas para mostrar lo que no tenía que mostrar. Muchas cosas así. Lo peor fue cuando le contó que mi abuela una vez simplemente se le había desnudado al frente. Él se molestó mucho y por eso decidió contárselo a mi mamá. Como les digo, la relación de ellos iba en serio, entonces decidieron a partir de ese momento irse a vivir aparte. Mi mamá pues sí le hizo reclamo a mi abuela y todo, pero pues ella se excusó diciendo que había sido un accidente, que la toalla se le había caído y que mi papá lo había malinterpretado todo. Cuando mi mamá tenía 20 quedó embarazada de mi hermano, al año quedó embarazada de mí y así fue pasando el tiempo. Éramos una gran familia, una familia muy feliz y unida. Mi abuela nos visitaba, pero la verdad es que siempre la mantenían como a raya más bien. Pasaron los años, mi hermano ya con 18, mi madre con 38 y mi abuela con 50. La abuela lastimosamente había perdido su casa por una deuda en el banco. No tenía a dónde más irse, así que se vino a vivir con nosotros. Mi madre no es que estuviera muy emocionada con la idea ni que le encantara, pero pues al fin y al cabo era su mamá. Y pues a fin de cuentas ya habían pasado muchos años y ella ya tenía como esa seguridad de que mi papá no le iba a hacer caso a mi abuela, o por lo menos ya no le daba tanta mente como antes. Pero hizo algo peor, mucho peor, o sea, pasada de la raya. Mi abuela, aunque ya estaba en sus 50, era una mujer muy guapa, muy linda. Ella se preocupaba mucho por su apariencia física, por su cuerpo, iba al gimnasio, gastaba mucho dinero
en tratamientos para el rostro y hasta incluso se llegó a hacer algunas cirugías. Por eso fue que perdió la casa. Yo empecé a notar cosas extrañas entre mi abuela y mi hermano. Cosas que al principio podrían ser tonterías, pero que finalmente resultaron ser como banderitas rojas. Por ejemplo, se notaba a leguas que él era el nieto favorito. Para mi abuela yo casi que no existía, mientras que ella procuraba del todo y para todo a mi hermano. Iban al gimnasio juntos, a la misma hora, regresaban juntos, mejor dicho, eran inseparables, todo lo hacían juntos. En otra ocasión yo llegué a la casa y ellos como que no me escucharon o yo qué sé. El caso es que yo iba pasando, pasé por el frente de la habitación de mi abuela y estaba mi hermano prácticamente encima de ella. Obviamente cuando ellos como que sintieron que yo estaba ahí, pues dijeron que era que a mi abuela le había dado un calambre y que él la estaba ayudando. Yo me hice como la que les creí, pero pues era como demasiado lógica la situación, solo que mi mente o yo no sé qué sería, como que me negaba a aceptar algo tan aberrante. O sea, estábamos hablando de mi abuela y mi hermano, o sea, su nieto. Y la cosa se puso peor, porque después estaba yo tendiendo la cama de mi hermano y resulta que dentro de una funda de la almohada tenía unos panties de mi abuela. Después de eso, me levanté yo una noche a la madrugada, no sé, eran por ahí las 3 de la mañana, me levanté al baño y vi que mi hermano iba saliendo de la habitación de mi abuela en boxer. Al día siguiente me quedé despierta. Yo dije, los voy a pistear, les voy a echar ojo a ver. Efectivamente, como a eso de las 2 de la mañana, mi hermano pasó de la habitación de él a la de mi abuela, en boxer nuevamente. Me fui despacito. Yo era como que, ¿será que miro? ¿Será que no miro? No miro como con ese susto. Pero pues no me aguanté y miré. Solo pude mirar unos segundos. Lo que yo estaba viendo era algo que me hubiera encantado jamás haberlo visto en mi vida. Estaban mi abuela y mi hermano teniendo intimidad. Estaban en plena acción y yo vi todo eso, pero como les digo, solamente unos segundos. Para los siguientes días yo ya no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no era capaz ni de mirarlos a la cara. O sea, ellos fueron los que hicieron eso y era como si yo fuera la que sintiera vergüenza, me daba como pena ajena. Aparte de eso me sentía re mal con mi mamá por estar ocultándole una verdad de este tamaño. Y pues por derecha también a mi papá. Es que eso no era cualquier secreto. Yo necesitaba que mi mamá lo supiera y yo quería contarle, pero es que no sabía ni cómo, por dónde empieza uno a contar una cosa de esas. Y yo no podía creer que mi hermano a sus 18 años, con lo inmaduro que era, porque yo lo conocía más que nadie, se metiera con una señora de 50 años. Y no solo eso, es que era nuestra abuela, por Dios. Aquí hago un paréntesis y yo, Liliana, les cuento una cosita cortica. Resulta que así como la señora de la historia, que ella estaba preocupada porque su mamá no se metiera con su esposo y resulta que la cosa iba por otro lado, así me sucedió a mí una vez, o bueno, no a mí. Una pareja que yo tuve tenía ya otra relación y esa persona mantenía celándolo horriblemente conmigo. Cuando lo que hace que él y yo nos separamos jamás habíamos vuelto a hablar de regresar. Ella estaba tan enfocada en mí que el peligro lo tenía por otro lado y jamás se dio cuenta. Y eso terminó su relación. Eso es exactamente lo que pasa en esta historia y nos pone a pensar. Hay que enfocarnos en lo que realmente es. En fin, sigamos con la historia. El caso es que yo necesitaba que mi mamá supiera lo que estaba pasando, pero yo no quería que fuera a poner en duda mi palabra y el problema se hiciera más grande. Ustedes ya saben que este tipo de personas que están enseñadas a mentir de esta manera tan grave, pues así mismo saben salirse de los problemas. ¿Qué hice? Pues yo dije, los voy a volver a vigilar por la noche. Me quedé, no me dormí, como todos los días sin falta. Mi hermano a las 2 de la mañana se pasó para la habitación de mi abuela. ¿Yo qué hice? Me metí a la habitación de mi mamá. La desperté con mucho cuidado de que mi papá no se fuera a despertar. Ella, obvio, se despertó como desubicada, pero yo le dije que hiciera silencio y saliéramos.
Ella me seguía como haciendo señas de que qué pasaba. Yo le decía que chito y que me siguiera. Llegamos a la habitación de mi abuela. Estaba cerrada, pero no tenía seguro. Entonces yo lo que hice fue que abrí, inmediatamente metí la mano, encendí la luz y, oh sorpresa, la escena tan tremenda que había al frente de los ojos de mi mamá y de mí. Estaban mi abuela con mi hermano en una escena bastante comprometedora. O sea, yo creo que no pudimos haber abierto esa puerta en peor momento. No les entro en detalles porque no se puede por el video, pero de verdad que fue algo traumático, muy difícil de olvidar. Mi abuela se encontraba encima de él y mi mamá, la reacción que tuvo, lo que ella hizo fue agarrarla del pelo, bajarla y empezar a darle durísimo. Ya se imaginarán cómo fue el escándalo. Obvio, mi papá se despertó. Él llegó preocupado y asustado a la habitación de mi abuela, pero cuando se dio cuenta por qué era el problema, mejor dicho, ahí se acabó de arreglar la cosa. Mi papá le dio un tremendo bofetón a mi hermano. Lo mandó al piso. Yo creí que lo había dejado hasta inconsciente. Seguidamente lo que hizo mi papá fue que le dijo a mi abuela que se largara de la casa, que no la querían volver a ver. Y mi mamá estuvo de acuerdo. Ella decía, dejó de ser mi mamá en el momento en que puso los ojos en mi hijo, en su propio nieto. Y antes de que se fuera, mi mamá también le gritó que agradeciera que mi hermano ya era mayor de edad, porque de lo contrario la hubiera hecho pasar un buen tiempo en la cárcel. Desde ese día mi abuela salió de nuestras vidas por completo. Es que no la volvimos a ver ni a hablar con ella. Mi hermano tuvo que asistir a terapia con diferentes psicólogos durante mucho tiempo, pero hoy en día hemos logrado recuperar la calma que durante ese tiempo se había perdido del todo. De este tema nadie volvió a hablar en la casa. Se prohibió volverse a mencionar y pues ni quien quiera hablar de eso. Pero de que uno no lo olvida, no lo olvida. Tengo noches en las que se me repite y se me repite esa imagen de cuando abrí la puerta y vimos a mi abuela con mi hermano. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. De verdad que cada historia es más tremenda que la anterior. A la gente le pasan muchísimas cosas. Recuerden que estas son historias de mis seguidores, no son historias mías. Que a veces me dicen que es que a mí me pasa de todo. No, no son mis historias. Yo narro sus historias. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos a donde sea que me estén viendo. Se me cuidan. Bye.